Muy bien, ya a continuación damos paso a la sesión denominada ¿Cómo viven las personas los efectos del cambio climático en sus viviendas y comunidades?, auspiciada por Grupo Argos. Y para ello invitamos a subir al escenario, ya están con nosotros los miembros del panel y nuestra moderadora, la señora Claudia Palacios, periodista de Blue Radio. Vamos a recibirlos, por favor, con un fuerte aplauso. Y recuerden que como cortesía de la Secretaría del Hábitat tenemos en la entrada de cada salón los equipos de traducción simultánea al inglés, portugués y al español. En caso de que los requieran pueden acercarse a solicitar uno. Al finalizar cada sesión agradecemos por favor los regresen en esa misma zona, y esta traducción simultánea también está disponible para los participantes virtuales a través del app Event Tool en el botón de Live Streaming, en donde se encontrará la disponibilidad en los 3 idiomas. We have simultaneous translation equipment for English, Portuguese and Spanish at the entrance of the room. If required, you may approach and pick it up. Ustedes lo pueden recibir en la entrada. De chat de cada sesión, con el objetivo de que ahí puedan ingresar las preguntas para nuestros panelistas. Ahora sí, le cedo la palabra a nuestra moderadora Claudia Palacios. A ver, ahora sí. Muchísimas gracias, Julieta, un gusto verte por acá. Muy buenos días, qué dicha estar compartiendo con ustedes este espacio. Muchísimas gracias a Hábitat por invitarme, y estoy más que emocionada porque es que la selección de las panelistas que vamos a escuchar es una selección de pura fuerza, de puro poder de femenino, y de cómo las mujeres nos enfrentamos a esto de la que ya nos han hablado las personas que hablaron durante el momento de la inauguración. El cambio climático, que además ya sabemos no es cambio climático sino ebullición global, creo que fue lo que dijo la semana pasada las Naciones Unidas. Entonces quiero presentarles a las panelistas. Esto es Latinoamérica aquí presente con todo el poder femenino, como les decía. Aquí a mi izquierda, desde México, nos acompaña la maestra Beatriz Gutiérrez, de la Asociación Monopacuy de San Mateo del Mar, en Oaxaca. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Viene desde Quito Sandra López Hiller, o Guiller, Sandra Hiller. Ella es lideresa sur de DMQ Quito, es la gerente de una cooperativa de vivienda en Quito. Aplauso también para Sandra, por favor. Bueno, desde Lima, Perú, nos acompaña Marleni Nonajulca, del colectivo de mujeres constructoras de la asociación Mano a Mano. Es líder comunitaria, es promotora de educación, es mujer constructora, en fin, madre de familia y costurera emprendedora, mejor dicho, de todo. También está con nosotros desde Bogotá Rocío Martínez, de Ecobarrio El Recodo. Un aplauso para Rocío. Y nos acompaña desde Guatemala Vilma Peralta, de la Plataforma Comunitaria de Practicantes de Resiliencia de Guatemala, es representante. Gracias por el aplauso para ella. Representante de las mujeres de base de la Comisión Municipal de Resiliencia Comunitaria. Ha sido líder en el proceso de recuperación por el impacto de los huracanes ETA y Iota. Pero aquí me estoy metiendo en lo que ella justamente nos va a contar, y voy a empezar de izquierda a derecha justamente con usted, Vilma, para que nos hable de ¿qué es esa comunidad? ¿Cómo esa comunidad de la que usted viene, por la que usted trabaja, a la que usted representa, se ve afectada por el impacto del cambio climático? ¿Tiene un micrófono ahí a la mano usted? Sí, ahí está. Gracias. Así es, muchas gracias. A raíz de la experiencia que hemos vivido, ¿verdad? Nos sentimos orgullosamente el estar acá en este
lugar muy importante donde vamos a conocer lo que nos pasa en nuestro municipio y departamento, ¿verdad? Entonces, venimos de un lugar donde realmente, ¿verdad?, los cambios climáticos nos vienen a afectar, ¿verdad? A la verdad, cuando hablamos de resiliencia comunitaria, es el empoderamiento que nosotras las mujeres debemos de conocer a nivel mundial. ¿Por qué a nivel mundial? Porque no solo en Guatemala suceden los grandes desastres naturales, se oyen en muchos lugares del mundo. Por tal razón, Fundación Guatemala nos ha preparado a muchas mujeres, el cual nosotras estamos ahí con ese empoderamiento y estamos ahí recalcando en todas las comunidades a raíz de todo lo que ha vivido en nuestras comunidades como el área rural. Tenemos un alcalde donde realmente nos ha respaldado y nos ha apoyado con esos grandes desastres que han surgido en nuestras comunidades. A raíz de Ieta y Ota han habido grandes pérdidas y la verdad que Guatemala pues es un país donde las mujeres viven de lo que es la agricultura y de ciertas manualidades y todo lo que ellas vienen con el emprendimiento, pero a raíz de lo que ha sucedido, de lo que viene a afectar a Guatemala, también es notable la necesidad para nuestra Guatemala. Gracias. Doña Vilma, cuéntenos un poco más de cómo ustedes como mujeres, como una asociación de mujeres, enfrentó eso. ¿Cómo fue, digamos, ese momento? ¿Cómo fue, digamos, la incertidumbre, afrontar la incertidumbre que traía ese fenómeno? El impacto, ¿verdad? La verdad que ¿cómo es el impacto en ese momento? ¿Cómo desarrollar en las mujeres? Fue entrar con ellas en darles a conocer en el antes, el durante y el después. Porque es necesaria la preparación a las mujeres de que realmente lo que se viene para que estén preparadas. En el durante es lo que se está haciendo para poder salvaguardar las vidas, para ver en qué se les puede ayudar, ver los medios de vida de cada una de ellas. Cuando hablamos de las mujeres, son mujeres que ya se han preparado como gestoras y que ellas también tienen que dar a conocer en sus comunidades. ¿Y por qué en la área rural? Porque son las personas que son más afectadas por los grandes ríos, por los grandes desbordamientos, ¿verdad? Ya que Guatemala pues le caen los ríos de Honduras y los cuales vienen a afectarnos. ¿Qué hubiera pasado con ustedes si no hubiera habido ese proceso de antes, de preparación? Me pregunto yo, si no se hubieran organizado ustedes como comunidad para poder afrontar lo que venía en camino. Si no nos hubieran preparado a estas alturas, yo creo que no estaríamos contando, ¿verdad?, la historia, porque esto viene quedando como una historia. ¿Por qué es necesaria la preparación en las mujeres? Como decía la alcaldesa que estaba, ¿verdad? Nosotras las mujeres tenemos que ser unas mujeres con ese emprendimiento, con ese conocimiento en que podemos salvar no solo a las mujeres, sino que también los niños, la tercera edad. Todos están vinculados en una preparación. Desde el momento que un gobierno local tiene la inversión en la preparación a la mujer, está preparando una comunidad. Muchas gracias. Rocío, Ecobarrio El Recodo. Sí, señora. Cuéntenos qué es eso. Aquí primero, de verdad, me siento enormemente agradecida y súper empoderada hoy con tanta energía femenina. Definitivamente los liderazgos femeninos en temas ambientales, en temas políticos son necesarios y bueno, aquí estamos de varios países representando. Voy a poner un poquito en contexto, Claudia, antes de hablar del proyecto del Ecobarrio, un poco para entender cómo es el territorio que yo habito actualmente. Soy Rocío Mirtánez, represento el proceso Ecobarrio El Recodo, es un barrio de periferia, muy vecino pues del humedal Meandro del Say y vecino del río Bogotá, ¿sí? Nosotros con todos estos cambios o todo este efecto del cambio climático, pues el vecino que más recibe esta afectación es nuestro humedal, ¿sí? Pero desde ahí, a partir de un incendio, Claudia, en el 2020 que se presentó,
decidimos actuar y unir liderazgos, ¿sí? Estábamos desagregados, estábamos trabajando de manera de pronto un poco más pequeña, un poco más centralizada, y al final, después del incendio, pues decidimos unir los liderazgos que habían en el territorio para proteger el humedal Meandro del Say. Ya de ahí, pues imagínense, es una población bastante alta, estamos hablando de 45.000 residentes en el sector, 19 conjuntos residenciales, y empezar a generar tejido social en la propiedad horizontal, que de pronto es algo que se pueda discutir, ojalá acá en este escenario, es bastante complejo, ¿sí? Porque las personas se encierran en su propia realidad, se encierran en sus conjuntos, en sus apartamentos, no salen de allí, y se les olvida que alrededor hay un barrio, hay historia, hay problemáticas, hay humedales, hay ecosistemas que están digamos que en un proceso muy fuerte con todo el tema también de la renovación urbana, que están teniendo pues problemas todo el tiempo, ¿sí? Entonces, creo que eso también lo deberíamos discutir, cómo rompemos esas barreras en la comunicación y en los residentes para que las comunidades puedan tejer mucho más alrededor de los ecosistemas y de sus propios territorios. De ahí, Claudia, ya dando este contexto inicial del barrio, empezamos a generar acciones en cuidado y digamos que en la conservación del humedal. Yo lidero en especial un proceso para niños y niñas entre 5 a 12 años y protegemos el humedal Meandro del Say. Hacemos todo un proceso pedagógico para que ellos sean hoy el presente y la futura generación en defensa del humedal. Y ya con todo esto, pues, y la unión de todos los liderazgos que hoy, gracias a Dios, me acompañan aquí, Richard y la señora Diana, que hacen parte del equipo de trabajo, logramos postular el barrio a una iniciativa que tiene el distrito actualmente, que son los proyectos de ecobarrio, ¿sí? Logramos esa inversión, porque fue una inversión bastante alta, de 370 millones de pesos, en la que pudimos mejorar 4 zonas verdes del sector, ¿sí? Y precisamente para darle mayor calidad de vida a las personas que habitan el territorio y con unas prácticas sostenibles para que todos los residentes tengan claro cómo, digamos, en efecto pueden impulsarse otras iniciativas o energías limpias con los paneles solares, los jardines que instalamos, también un tanque recolector de agua, y digamos que eso en términos generales como lo que tiene el proyecto de ecobarrio. Pero más allá de eso, Claudia, para nosotros el proyecto de ecobarrio no es, digamos, no es la meta, ¿sí? Es apenas el inicio para continuar ese proceso de transformación y de tejido social que queremos generar en el sector. Pues muy interesante, Rocío, y aquí uno va viendo como ese hilo conductor, lo que pasa en una comunidad cuando hay un huracán, lo que pasa en una comunidad cuando hay un incendio, o sea, generalmente son esos desastres los que potencian o los que hacen que se creen esos movimientos sociales que si estuvieran más fortalecidos desde antes seguramente servirían, como ya nos estaba advirtiendo la señora Vilma, para no solamente para paliar mejor una tragedia que sobreviene, sino para evitarla seguramente. Vamos a ver si ese hilo transversal se sigue repitiendo en las otras historias. Muchas gracias, Rocío. A ver, le toca el turno aquí al Perú. Entonces le voy a dar la palabra a Perú o a Guatemala, ya me estoy confundiendo. Perú, sí, perdón. Perú, le voy a dar la palabra a Marleni. Marleni, como les decía, ella es de la asociación Mano a Mano. Su situación, Marleni, pues es otra visión complementaria a las que estamos viendo, porque hay viviendas edificadas en zonas desérticas, en zonas de ladera, por lo tanto son viviendas muy inestables. Háblenos específicamente de los desafíos de su territorio. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por cederme este espacio para hacerles conocer algo de mi ciudad, de Lima, Perú. Nosotros estamos ubicados en la Ensenada, un lugar de laderas, cerro con deslizamientos, de los cuales para nosotros es muy problemático en el contexto del cambio climático, porque si habrían lluvias, los deslizamientos
serían fatales y afectarían las viviendas. Nosotros, como señoras constructoras y en representación de Mano a Mano, trabajamos haciendo muros para proteger las viviendas y abrir los jardines para mejorar las zonas que están laderosas y también contribuir con el medio ambiente, con los árboles, plantas medicinales que sembramos, y todo eso a nosotros nos sirve para poder apoyar a todas las personas que están con deficiencias en sus viviendas y mejorando los caminos para poder el mejor tránsito de las personas con discapacidad, a los niños. Y también apoyamos, Mano a Mano apoya también con los niños de las señoras constructoras para que puedan seguir trabajando en el mejoramiento del cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Marlene. Yo me pregunto, si ustedes no estuvieran así constituidas, apoyándose entre ustedes mano a mano, que además es muy lindo el nombre de la organización, enseñando a los niños y a las niñas, ¿qué tragedias hubieran pasado que ustedes realmente han logrado evitar por ese trabajo mancomunado y permanente que hacen en el día a día? Bueno, ha ayudado bastante la organización y la capacitación que nos ha hecho la institución Mano a Mano a un grupo de señoras constructoras. Yo soy una de ellas. Estas manos trabajan cargando piedra, arena, cemento. Estoy en el grupo y me siento bien porque gracias a ello hemos mejorado más de 6,000 metros cuadrados de jardines, y que ha sido una mejora porque nos ha ayudado bastante, sobre todo ahora en la materia del cambio climático, que está terrible, ¿no? Y eso para nosotros nos enorgullece un montón, porque podemos decir que se está haciendo, aunque sea de poquito a poquito, vamos avanzando. Y más que todo me llevo de acá las ideas importantísimas de que no nos podemos quedar atrás, debemos seguir luchando para que nuestra niñez en el futuro sea mejor, nuestros nietos, bisnietos tengan un mejor porvenir. Muchas gracias. No, gracias a usted, porque cuando usted recalca que usted es una constructora, que con sus propias manos nos ayuda quizá a sacarnos de la cabeza ese imaginario que mucha gente tiene de que las mujeres no debemos o no podemos estar en esos trabajos que implican fuerza física. Y usted con su estatura, que es bajitica, con sus manitos, pues ha hecho no solamente un tejido social muy fuerte, sino seguramente una infraestructura también muy fuerte y duradera. Así que muchas gracias por resaltar eso. Gracias. Bueno, Sandra, ustedes en Quito, trabajando desde la cooperativa que usted lidera, hacen énfasis en la vivienda digna, porque lo que vemos cuando hay asentamientos, no sé cuál es la manera adecuada, subnormal, ¿es adecuada decirlo? Pero es que la ministra dijo que no hay que llamarle informales, que hay que llamarles diferentes. Entonces ya quedé, hay que cambiar el lenguaje. Bueno, no sé, después hablaremos de eso. Pero generalmente lo que pasa con este tipo de asentamientos no planificados, digamos, es que se hacen con materiales precarios, con lo que a la gente le da el bolsillo para poderlos hacer. Y en el largo plazo, pues eso tiene muchas dificultades. Ustedes trabajan en dignificar la vivienda de asentamientos, de las personas que empezaron sus asentamientos así. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, saludarles a cada uno de ustedes, un abrazo, cariños a este país y a toda Latinoamérica desde Ecuador. Sí, soy cooperativista y desde la organización social que se recalcaba, definitivamente hemos logrado transformar e incluso cambiar el lenguaje, como decía, ¿no es cierto?, en el hecho de que vamos a trabajar en vivienda de interés social. Y cuando hablamos de interés social y escuchamos a nuestro gobierno en especial,
se piensa que es una vivienda para pobres. Y decimos nosotros desde los sectores populares, la vivienda de interés social tiene que ser una vivienda de interés para la sociedad, es decir, una solución y no un problema. Porque si trabajamos vivienda en hacinamiento, eso es un problema social. Y entonces tenemos que justamente transformarlo. Desde el sector cooperativo pensamos en que tiene que ser no solo una vivienda adecuada, sino una vivienda digna. Los sectores populares merecemos eso y lo hacemos especialmente desde la autogestión. Definitivamente no hemos, y qué pena por nuestro gobierno, no hemos encontrado el acompañamiento ni del gobierno local, peor del gobierno nacional, en las organizaciones autogestionarias que permiten, como nosotros en este caso, somos una cooperativa, una de cientos de cooperativas de vivienda que hemos entregado al menos 3.000 soluciones habitacionales, pero con esta característica de una vivienda digna, de que las viviendas especialmente sean dueñas las mujeres, porque cuando hablamos también de dignidad, hablamos de que las mujeres nos sintamos en la capacidad de hacerlo, como ya dijo la compañera, porque lo hacemos desde nuestras manos y nuestros recursos, pero también cuando somos dueñas de casa, se eleva también nuestra autoestima. Y además de ello, generamos economía local. Nosotros trabajamos en la economía social y solidaria. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Desde nuestras localidades. Después de eso, tal vez llega el gobierno y nos da una palmada y dice, qué bien, qué buen trabajo que hace. Pero no hay involucramiento, no hay acompañamiento. De tal forma que incluso es una denuncia pública internacional que en otros gobiernos, como aquí en Colombia, felicitarle la exposición de la alcaldesa y de la ministra, nos quedamos sorprendidos, pero en el Ecuador se están eliminando con decretos ejecutivos a las cooperativas de vivienda, cuando somos entidades de solución de justamente de este gran déficit. Además, trabajamos, es fácil decir, suelo decir yo que es fácil construir una vivienda. Después de eso, la comunidad que va a vivir en esas viviendas es la que logra sostener un tema en el tiempo para las próximas generaciones. El espacio público, estamos asentados en quebradas, cerca de quebradas, y hemos hecho por décadas mingas, trabajo colectivo, precisamente para no rellenarlas, porque estábamos hablando del agua y decía que el agua es la que tenemos que observarla para generar una mejor planificación en la ciudad. Hemos dejado las quebradas abiertas, no las hemos embaulado, no se las ha cerrado, porque eso causa desastres naturales. Y en esos sectores deprimidos, de los sectores que los empresarios, con todo el respeto, no han querido hacerse cargo para mejorar el espacio, lo hemos hecho nosotros. Y en ese caso hemos trabajado enormes espacios públicos, porque decimos que tan importante que el espacio privado, nuestra casa propia, porque eso vale mucho, también es el espacio público, porque es el espacio de encuentro, es el espacio donde se construye la sociedad y están nuestros hijos. Y en ese sentido, recuperar toda una red verde urbana. Nuestra parroquia o nuestro distrito se ha constituido en el distrito verde urbano de nuestro cantón, del distrito metropolitano de Quito. Entonces, ese trabajo con nuestras manos también es genial, cuando especialmente las mujeres que somos motores de estos procesos invitamos a nuestros hijos y a nuestros esposos y compañeros a ser parte de una construcción distinta, una construcción de dignidad especialmente para las familias de los sectores populares. Muchas gracias, Sandra. Usted nos dejó una reflexión muy importante y es lo vital que es no concebir la vivienda de interés social como una vivienda para pobres, sino como una vivienda que puede, digamos, fortalecer un tejido social e incluso prevenir deterioro social. Ya vamos a ver si podemos ahondar sobre eso. Bueno,
Maestra Beatriz, usted viene de Oaxaca, México. A ver si yo puedo hacer como una descripción de esa franja de tierra, que entiendo que son 3 kilómetros de ancho por 40 de largo. Imagínense ustedes vivir en un punto geográfico así, rodeado de agua, que llegue un sismo y que no haya, digamos, mucha manera de responder a lo que ese sismo genera. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron con la Asociación Monopacuy de San Mateo, maestra Beatriz, por el sismo del 2017? Dios y con teat, Dios y con mum. Apaximeats, Naslaningay, Nashay no Kijiapoch, Tiel Mikambahan, Bogotá. Mangay conte Dios, Misahan Shiknianingay. Muy buenos días a todos, a todas. Mi corazón, mi pensamiento están contentos de estar aquí en este espacio. Gracias por la invitación para estar aquí en Bogotá, en este 5º foro de vivienda y hábitat del Caribe, de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por la invitación. Pues efectivamente mi pueblo está ubicado en una franja de tierra al sur de Oaxaca, en México, para que tengan la referencia, unas 3 horas de Huatulco hacia el sur. Una franja de tierra que efectivamente mide 40 kilómetros de largo por 3 de ancho. Del lado sur colindamos con el Océano Pacífico y del lado norte con un brazo de mar que es una laguna, y también están ahí ubicados 4 pueblos icots, que nos mal llaman con la colonización guaves, pero nosotros nos autodenominamos a sí mismos como icots, que significa la verdadera gente. Y no es que los demás no sean, pero así nos decimos a sí mismos. Efectivamente, para mucha gente y para tal vez los gobiernos en turno, pues han dicho de que ese espacio no es para nosotros, y es un espacio muy codiciado por las empresas transnacionales, por las empresas eólicas y ahorita amenazada por el tren transísmico, y también ya hay 2 concesiones mineras en ese espacio. Pues en ese espacio vivimos los icots. Para nosotros tenemos una relación muy profunda, espiritual, con el agua. Al agua se le venera, se le hacen rituales. Ahorita que mencionaba, bueno, las lluvias causan desastres y nosotros queremos la lluvia para que alimenten las lagunas, porque pues somos un pueblo de pescadores. Necesitamos la lluvia para que las lagunas haya pescado, haya camarón, y año con año las autoridades hacen esos rituales para pedir la lluvia, aunque nos inundemos, pero eso garantiza de que habrá alimento por todo un año. Pero como no ha llovido, entonces ahorita no hay pescado, no hay camarón, y la gente estamos en una situación difícil, ¿no? De hambre también y de pobreza, de marginación. Pero dentro de todo esto, pues está la esperanza, ¿no? Tenemos la esperanza también. En septiembre, efectivamente, del 2017, vivimos el terremoto con un grado de 8.2 en grado de escala Richter, y pues eso movió la tierra. Movió la tierra y nos movió a nosotros también, a nosotras como mujeres. A partir de eso, también después del terremoto, unos minutos después, vivimos cerca del puerto de Salina Cruz, donde hay una refinería a media hora. Y entonces, en ese momento se fue la luz, pero de alguna manera nos enteramos que había una alerta de tsunami. ¿Y por dónde salir? Si nada más hay una única entrada y salida, no había suficientes carros, y la gente que pudo salir, que tenía carro, un vehículo, pues salieron a un pueblo más cercano, pero de todos modos un tsunami abarca varios kilómetros, y los que no, pues nos quedamos ahí ya resignados a lo que pudiera pasar con un desastre natural, pero que también son desastres en algún momento, pues son desastres socionaturales, ¿no? Porque también ya influyen personas.
En este espacio que nosotros vivimos rodeados de agua, sal, arena, es un espacio arenoso, entonces las casas, finalmente las casas de cemento colapsaron, cayeron, se rompieron como cualquier taza de cerámica. Las casas tradicionales de palma aguantaron, se deladearon, medio que se bajaron, pero el techo pues quedó bien, algunos palos que se enchuecaron. Y en esto quisiera también compartir algo rapidito, que es diferente decir cómo se cae un techo de palma en nuestra lengua originaria a cómo se cae o se rompe una casa de concreto, ¿no? En este contexto nos organizamos algunas mujeres, 2 compañeros más que fallecieron con el COVID, y quedamos actualmente 4 mujeres pues apoyando la reconstrucción. Se empezó con la instalación de una cocina comunitaria de parte de Monapaquey. En ese entonces no éramos Monapaquey, éramos mujeres trabajando de manera aislada en cocinas comunitarias. Posteriormente a eso nos constituimos como Monapaquey, no de manera legal, sino de manera comunitaria, porque no somos una organización legalmente constituida, y fuimos enlace con organizaciones como Cooperación Comunitaria, COPEBI, Campo, para la construcción de cocinas de tierra, ¿no? El gobierno dio apoyos para la construcción de casas, pero pues casas de cemento. Pero en esto era como una reflexión, también trabajar con mujeres para la construcción de casas con techo, de cocinas con techo de palma y con bajareque. También se construyeron baños secos, y fue construcción de baños secos con enfoque de género. ¿Esto por qué? Porque generalmente los baños pues son cercas de carrizo, de bloque y con una cortinita, pero como en el pueblo azotan fuertes vientos, pues siempre mueve la cortina. Entonces se pensó en tener un baño también para las mujeres y que pudiéramos tener ese espacio para bañarnos con una puertecita, ¿no? Por eso fue con enfoque de género. Pero esta esperanza de trabajar con las organizaciones, pues a nosotras nos abrió otro panorama, ¿no? Que las mujeres pudieran aprender también sobre el sistema constructivo y que pudieran decidir cómo querían su cocina. Maestra Beatriz, muchísimas gracias. Nos imaginamos, o por lo menos yo mientras usted habla me imagino las circunstancias de esa reconstrucción, y no puedo más que sentirme honrada de estar al lado de una mujer tan fuerte como usted. Bueno, ustedes saben que vamos un poco retrasados en agenda, teníamos como unas 4 rondas de preguntas, vamos a tratar de ajustarnos un poquito al tiempo. Entonces lo que les voy a pedir ahorita es que nos digan lo más brevemente posible, pero de manera muy concreta, qué les hace falta a ustedes como líderes de sus comunidades, de parte de los gobiernos locales o nacionales y de parte de las comunidades. ¿Qué elementos, qué habilidades hacen falta en las propias comunidades para que ustedes puedan, digamos, potenciar ese trabajo, hacerlo mejor, dar mejores resultados? Vamos a empezar en un orden distinto para romper un poco lo monótono que pueda resultar esto. Rocío. Bueno, con respecto, digamos que a nivel institucional, creo que un poco más entender los territorios, ¿sí? Comprender que cada territorio tiene un comportamiento diferente, una situación distinta, y no podemos seguir ejecutando políticas públicas o proyectos desde el escritorio, ¿sí? De hecho nos pasó porque en nuestro sector, cuando estuvimos en época de pandemia, cerraron un carril en la calle 13. Y no se alcanzan a imaginar cómo eso afectó la calidad de vida de los residentes del sector, del centro de Fontibón al territorio que yo habito, que es uno de los sectores más alejados de Fontibón. Nos gastábamos más o menos 1 hora y media. Entonces teníamos la discusión con los ingenieros.
pues, ¿cómo medían los tiempos? ¿Sí? O sea, cuando tomaban la decisión de cerrar un carril por toda la calle 13, que obviamente se necesitaba para proteger la vida de los usuarios, ¿cierto? De los biciusuarios, pero que no era la manera de hacerlo. Entonces, a nivel institucional, creo que hace falta un poco más de esa sensibilidad y esa empatía por parte de las personas que están dentro de la institución, de comprender la situación y la complejidad que tiene cada territorio. Eso por un lado. Por el lado institucional. Por el lado de las comunidades, y aquí que estamos en este foro, no se alcanzan a imaginar cómo en propiedad horizontal se cierran las realidades. O sea, estamos hablando que tenemos un territorio de 45.000 personas. Para el proyecto de Ecobarrio, yo creo que alcanzamos o logramos más o menos que unas 100 personas participaran en todo el desarrollo del proyecto, hicieran sus propuestas y demás. Pero pues son 100 personas comparados con 45.000, ¿sí? ¿Cómo hacemos para llamar al resto de la población? De hecho, fue algo muy curioso porque denominamos uno de los espacios que intervenimos con el Ecobarrio el Parque Búho Pirata. Porque como tenemos de vecino el humedal Meandro del Say, donde se han registrado más de 100 especies de aves, hay un búho que es el búho sabanero y en realidad el búho no tiene un ojito, ¿sí? Y esto sí, con el apoyo de la institución, ellos nos recomendaron, los arquitectos y bueno, todas las personas que estaban en el proyecto, intervenir un espacio que nosotros casi no tomábamos, o sea, que era un espacio invisible para la comunidad, pero necesario, ¿sí? Porque tenemos más o menos unos 65.000 metros cuadrados de predios en limbo jurídicos porque precisamente las empresas o la propiedad horizontal no entregó esos espacios. Entonces, cuando intervenimos este espacio del Parque Búho Pirata, nosotros decíamos, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Y en especial porque hay un tema de consumo muy alto de sustancias en esa zona. Como es una zona alejada, ¿sí? Aprovechan los jóvenes y van, bueno, algunos jóvenes y consumen sustancias allí. Entonces, cuando lo intervenimos, dijimos, bueno, hagamos el proceso, hagamos toda la intervención del Ecobarrio, pero hagamos más. Necesitamos primero que la gente salga y conozca su territorio, salga y conozca su barrio. Entonces fue muy, digamos, en época de Semana Santa, logramos hacer allá la Semana Mayor en el Parque Búho Pirata. Y todas las personas en el barrio preguntando dónde quedaba el Parque Búho Pirata y que dónde quedaba eso, porque como no tenía nombre, no había apropiación, y ya ahorita digamos que hemos podido generar siembra de árboles. Ya lo sembramos 95 árboles en la semana, el Día de la Tierra. Logramos, ayer estábamos precisamente en una intervención artística con los niños, niñas y adolescentes del sector, dibujando la fauna y flora en el espacio público, porque al segundo día de habernos entregado el mobiliario público lo rayaron. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué valor también como ciudadanos le debemos dar al espacio público y qué acciones como ciudadanos debemos generar para proteger ese espacio público y que en realidad la ciudad tenga valor y que los espacios públicos para nosotros tengan valor cuando los necesitamos porque no tenemos zonas verdes en el sector, ¿sí? Y cómo los protegemos. Entonces creo que es más un llamado a las comunidades a sentir también, digamos, un sentido de pertenencia mayor por sus territorios, que a pesar digamos, de las largas jornadas, porque es real, digamos que desde el barrio acá yo me puedo gastar perfectamente 2 horas en transporte público, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante trabajar con la institucionalidad en que todos esos equipamientos urbanos puedan quedar cercanos hacia las comunidades para que no tengan que atravesar la ciudad, ¿sí? Y además una localidad como Fontibón, que tiene sector empresarial, que tiene parques, o sea, tiene unos elementos muy importantes como localidad. Entonces, de la comunidad eso, apropiarse del espacio y sentir la ciudad un poco más cerca. Muchísimas gracias. Voy a pedirles si pueden un poquito más concretas las otras respuestas para poder tener tiempo de tomar unas preguntas del público, que tenemos varias muy interesantes. Sandra, ¿qué necesitan ustedes? Usted ya nos dijo, ni el gobierno local ni el nacional, mejor dicho, con cuál nos va peor, pero ¿qué necesitan específicamente de los gobiernos y de las comunidades? Parece gracioso lo que voy a responder, pero lo que necesitamos del gobierno es que nos dejen existir a las organizaciones sociales. Eso esencialmente.
Y si después de eso, ojalá se pueda, apoyen a las organizaciones sociales. O sea, por favor, eso es lo que le pedimos al gobierno y desde acá. Y lo que yo les pedía en mi primera intervención y les vuelvo a hacer que se haga un eco al gobierno nacional para que derogue un decreto que se firmó en el gobierno anterior para eliminar a las cooperativas de vivienda. Absurdo, pero cierto. Y hemos tenido que estar luchando durante más de un año en la Corte Constitucional y en la Plaza Grande que está al frente del Palacio para decir, oiga, aquí existimos, nosotros hacemos trabajo autogestionarios, no somos carga estatal y déjenos existir. Eso le pedimos al gobierno nacional y desde el gobierno local que abra un poco más obviamente sus ojos, sus oídos en función de, sí, ser más cercanos en función de la conciencia que se tiene que tener más allá de un cálculo político para seguir escalando, es trabajar con las comunidades porque como les decía, es la única manera de sostener lo que queremos. Si queremos sostener un hábitat, si queremos sostener un proceso democrático, si queremos sostener a las familias, a los niños, a la salud, la educación, tenemos que acompañar especialmente desde lo local. Eso. Y en cuanto a las comunidades, coincidir en el tema de la comunicación, la difusión un poco más, porque ahí somos mujeres especialmente, pero obviamente ampliando mucho más, compañeros, compañeras, jóvenes comprometidos y generamos proyectos. Decimos que una organización social se convierte en escuelas para otro tipo de organizaciones. Así que en nuestro sector tenemos el eje ambiental, que lo defendemos como nuestra propia vida, es nuestro patio grande, la casa generalmente tiene un patio pequeño, pero el entorno que tenemos alrededor y que lo hemos recuperado y lo seguimos cuidando es nuestro patio grande, así lo consideramos. Pero también el eje cultural creemos que son ejes de transformación social, de acompañamiento y también de cuidado. En nuestro proyecto tenemos gestores culturales alrededor de 350 juntos y usted no ve que existe ni vicios y embarazos prematuros, no lo hay, porque trabajamos tanto con el desarrollo de valores, pero también del cuidado del cuerpo humano, que eso nos permite mirar una realidad de cuidado. Sí. Además de ello, tenemos el tema, como les decía, la economía local. El tema de la pandemia fue muy fuerte, creo que para todo el mundo y en los sectores populares más. Hicimos un chat de compra-venta, de proyectos, de procesos, de propuestas y entonces las familias desde su casa, las mujeres especialmente ofrecen hasta ahora, porque quedó como una cultura, hasta ahora ofrecemos ventas de productos desde el café con la empanada hasta almuerzos, hasta cuidado de niños, de ancianos. También estamos trocando cosas y obsequiamos cosas. Realmente se genera un tema comunitario bastante importante, pero siempre falta, siempre faltará. Muy importante ese énfasis en articular los proyectos que atienden las necesidades de vivienda con proyectos que atienden otras necesidades. Bueno, doña Vilma, de Guatemala, ¿qué les falta a ustedes de los gobiernos, de las comunidades? Gracias. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta mucho, porque estamos en el camino del emprendimiento, decíamos al inicio, ¿verdad? Pero lo que queremos de los gobiernos locales y departamentales es el apoyo hacia la mujer, hacia las organizaciones, para darles a conocer todo lo que se tiene que realizar, como lo que hablamos de lo que es lo verde, ¿verdad? Nosotros queremos ese ambiente verde, ya no queremos ríos que se estén terminando de consumir esas aguas dulces, porque si se da cuenta, los que estamos rodeados de mares,
terminándose el agua dulce y se está quedando aguas saladas, ¿verdad? Eso es importante, que nuestros bosques estén fortaleciéndose, pero ¿cómo lo vamos a realizar? A través de organizaciones de mujeres, porque las mujeres también podemos. Las mujeres tenemos esa capacidad. Por eso es que cuando a nosotras se nos preparó con Fundación Guatemala sobre resiliencia comunitaria, tiene que ver mucho con ese eje importante que son los bancales, ¿verdad? Tiene que ver con todo lo que tiene que ver en la siembra de árboles, el fortalecimiento en todas las comunidades. Yo, a nivel de gobierno de mi país, Guatemala, lo que sí le pido es que se abra ese espacio a todas las organizaciones de mujeres, que sea algo pero histórico, donde las mujeres de todo Guatemala puedan tener todo eso en manos, esa herramienta, porque esa es una herramienta especial que se nos entrega. Entonces, y a los gobiernos municipales que nos fortalezcan más con experiencias, con talleres, con diplomados, a todas las mujeres, que cuando hagan ese ejercicio en las comunidades no es una pérdida, es una ganancia el trabajar con las mujeres. Muchísimas gracias, Vilma. Maestra Beatriz, en el caso de ustedes en Oaxaca, ¿qué les falta? Pues hace rato mencionaba de las viviendas, pero ahorita en este momento nosotros necesitamos agua, ¿no? Sí se pide el derecho humano al agua. El mismo hábitat donde estamos, en tiempos de lluvia, tenemos pozos de agua dulce, pero en tiempos de sequía el agua se saliniza, queda salobre. No tenemos agua potable ni agua entubada desde hace 25 años. Entonces tenemos solo pozos, pero se están salinizando mucho los pozos ya con la falta de lluvia, y afecta, cuando uno se baña con el agua así salobre, pues afecta la piel, el cabello, ¿no? Los trastes se rompen más fácilmente, los trastes de barro, los de plástico. El intenso calor también está rompiendo casi todo, ¿no? Entonces, es el agua en este momento, y estoy reflexionando también que a 29 años aproximadamente del levantamiento zapatista siguen vigente todavía la cuestión de exigir que se cumplan los acuerdos de San Andrés, ¿no? Que todavía esas demandas que tenía Chiapas y que es la de todo el país siguen vigentes, ¿no? El derecho humano al agua, a la educación, a la salud, a la vivienda, ¿no? A la alimentación. Entonces, sí pediríamos y solicitaría pues de que pues se garantice ese derecho humano fundamental, ¿no? Al agua, y de ahí pues van todos los demás derechos, la cuestión del derecho a la consulta, la cuestión de que a los pueblos indígenas se nos consulte, aunque la consulta tiene un doble filo cuando las empresas están metidas, porque luego compran la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, no sé, que ya en México, aunque el discurso sea de que los pueblos indígenas, y que somos mayoritariamente en Oaxaca, tenemos derechos, pues no, estamos excluidos todavía, estamos discriminados como en todos los demás países, ¿no? De alguna manera, pero dentro de todo eso también reivindicamos que los pueblos originarios o los pueblos indígenas también hemos cuidado el planeta, ¿no? Hemos cuidado parte de esa relación espiritual que tenemos con la tierra y con el mar. En el caso del pueblo Icots, es una relación espiritual que tenemos con el agua, ¿no? Nosotros, los Icots, desde que estamos en el vientre materno, vivimos en el mar, ¿no? Al líquido amniótico se le llama en el mar del bebé. Entonces, ya desde que estamos en el vientre materno tenemos una relación con el agua, con la tierra. No nos podemos concebir como Icots si no tenemos esa relación espiritual. Y por eso también defendemos nuestro mar y defendemos nuestro territorio.
Muchísimas gracias, maestra Beatriz. Marleni, a ustedes en Perú, ¿qué les falta de los gobiernos nacional, local, de las comunidades? Bueno, sí, en el caso de nosotros, verdaderamente necesitamos el apoyo del gobierno, de los ministerios, de la municipalidad, que está muy cercana a nosotros, pero no hay mucho apoyo, y eso sí necesitamos para poder seguir trabajando y ayudando a otros pueblos vecinos, ¿no? Y también, asimismo, al sector público y privado que se sumen a esta causa, a ayudar a seguir luchando por las personas que más necesitan. Eso es nuestro lema, seguir avanzando, por más pequeña que sea la ayuda, para nosotros es muy importante, porque podemos seguir mejorando otras zonas de los pueblos aledaños y así contribuir con nuestro planeta. Sumémonos, les pido a todos que están acá presentes que llegue mi pedido a sus corazones y puedan ayudarnos para seguir contribuyendo con la mejora de nuestros pueblos olvidados. Gracias. Pues Marleni, eso, un aplauso por ese llamado. Justamente una de las preguntas del público es específicamente para usted, entonces se la voy a leer. Dice la persona que la escribió: actualmente trabajo en el proyecto de autoconstruir 100 viviendas con sus propietarias, que son mujeres campesinas en el departamento de Nariño, aquí en el sur de Colombia. ¿Qué consejo podrías darme desde tu experiencia para lograr el éxito en este proyecto? Bueno, para mí romper los obstáculos y capacitarse más para poder seguir adelante con los proyectos y involucrar más al gobierno o a las instituciones que están al lado, las instituciones que pueden ayudar, motivarles más para que puedan invertir y se pueda seguir trabajando. Ese es mi pedido. Bueno, y muy mi bien. respuesta. Bueno, ojalá la persona, si la que la hizo está acá, pues haya quedado satisfecha con la respuesta. Tenemos otras dos preguntas, no están dirigidas a ninguna de ustedes específicamente, entonces la que quiera contestar, por favor lo hace. Esta dice: ¿cómo hacer cambiar de mentalidad a las autoridades de turno sobre la injerencia de los bancos multilaterales, de las oficinas locales de los bancos multilaterales en el tema de vivienda y mejoras de asentamientos? No explica realmente en qué sentido cambiar de mentalidad, pero no sé si alguna se siente identificada con lo que esta pregunta plantea y quisiera hacer algún comentario o dar una respuesta. Sandra, ¿parece? Sí. Bueno, creo que, y tomando algunas palabras de las personas que estuvieron en la sesión inaugural, intervinieron los representantes de la ONU, los de gobiernos. Creo que es importante el hecho de que se deje, o sea, la planificación es clave. Definitivamente todos planificamos desde la familia hasta obviamente los gobiernos, y el pronunciamiento que salió después de Hábitat 3, casi todas las delegaciones que llegaron y estaban en un lugar escogido para que se desarrollen los eventos, llegaron a nuestro proyecto. Y decía la delegación, de una de las delegaciones más grandes que estaban, ¿por qué no se hizo aquí el evento de Hábitat? Porque así queremos que se genere en las ciudades de aquí a 20 años. Donde está la comunidad, donde está la vivienda, donde está el espacio público, donde está la defensa de la biodiversidad que tenemos que tener en todas las ciudades, y Bogotá es un ejemplo de eso. Pero no llegaron los representantes de los multilaterales, de los bancos. Entonces, bajemos, caminemos, encontremos, acerquémonos a esas realidades, que es desde ahí, como ya se decía, nosotros construimos las ciudades.
Esos barrios periféricos, esos sectores populares llamados así, llamados en nuestro país, la academia le llama informales. Y les decíamos, ¿por qué somos informales? Nosotros no nos sentimos así, es lo que podemos hacer. Es lo que logramos hacer con nuestros recursos porque no encontramos un apoyo nacional y también en todo caso de los recursos que llegan, que sí sabemos que llegan recursos de la banca internacional, sí llegan. El canalizar esos recursos y también ejecutarlos porque a rato les toca devolver por falta de ejecución, por falta de eficiencia de pronto. Pero lo que les decimos en ese sentido es, por favor, déjense en ayudar. Porque dentro de las comunidades, como ustedes ven, hay inteligencia y hay inteligencia colectiva. Nosotros podemos ayudarles a decir cómo hacerlo y además multiplicar, como ya se dijo acá, los recursos. Sandra. Porque hasta que pasen por los gobiernos y lleguen al contrato, nosotros multiplicamos la acción y los recursos y las soluciones. Alguien oyendo la pregunta, en el caso de Ecuador, ¿cómo se financian estas cooperativas? Autogestión total. Tenemos que nosotros poner cada dólar que tenemos y acompañar el proceso económico. Cuando es posible, encontramos un financiamiento de la banca del Estado. Cuando es posible, este momento a las cooperativas, en la norma, en la ley, no hay oportunidades para las cooperativas. Entonces tenemos que buscar financistas o en especial, como les digo, nosotros ponemos en una caja común nuestro ahorro y después de eso empezar a construir por etapas. Y cuando ya llega una de las 6 etapas que hemos construido, tenemos solo en 2 financiamiento, acompañamiento de la banca estatal, pero con los intereses adecuados, igual tienes que pagarlo, que se nos ha hecho un verdadero problema, pero más allá de eso no, es pura autogestión comunitaria. Muy bien, nos quedan unos minuticos a ver si alcanzamos a evacuar 2 preguntas que tenemos para que las respondan la maestra Beatriz o Vilma o Rocío. Una de ellas es, ¿cómo promover o incentivar el uso de métodos alternativos de uso de energías limpias y de reducción de huellas de carbono en el proceso constructivo, uso y disfrute de la vivienda? No sé si de pronto, bueno, ahí veo a Rocío lista, adelante. Con respecto al tema de energías sostenibles, creo que es importante, Claudio, también que las personas empiecen a entender un poco y más de cerca todo lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. O sea, ya hay una alerta mundial que si nosotros de verdad no empezamos a generar una reflexión desde nuestros hogares, hacer estos temas básicos de instalación, no sé, por lo menos nosotros dentro del ecobarrio que tenemos, el tema de los paneles solares, tenemos también jardines verticales. De hecho, varios de los jardines verticales que nosotros desarrollamos en el sector, los desarrollamos uno a base de escombros que estaban arrojando en el humedal. ¿Sí? Entonces esa fue como la base y de allí los jardines senderistas, así se llama el proyecto, lograron tener en este caso o montar sus jardines verticales. Entonces aquí yo creo que lo importante es que no solamente, digamos, que haya una concepción también desde la institución, desde los proyectos inmobiliarios. De hecho también porque cuando hay proyectos inmobiliarios al lado de estructuras como los humedales, pues sabemos que hay un fuerte impacto en especial para el tema de las aves. ¿Sí? Entonces, si no se instalan esas estructuras sostenibles dentro de los proyectos inmobiliarios, pues poco a poco vamos a estar afectando también la fauna de nuestros ecosistemas. Entonces, por eso es muy importante, tanto comunidades como sector empresarial. De hecho, también la academia, y aquí voy a nombrar una tesis de una compañera, Diana Usaquín, que también hace trabajo territorial, y ella tiene como 4 componentes dentro de la base social que están: el sector empresarial,
están las comunidades, está la institución y el sector educativo. Creo que todos deben trabajar de manera mancomunada para que todo ese desarrollo a nivel de vivienda tenga energías sostenibles y esté de acuerdo a las dinámicas que ya el mundo nos está exigiendo. Muchas gracias, Rocío. Quisiera pedirle tanto a Beatriz como a Vilma responder esta última pregunta. ¿Tienen proyectos, y va en el sentido de lo que Rocío nos estaba hablando, tienen proyectos de pequeñas reforestaciones alrededor de las viviendas como acción de mitigación al cambio climático? Vilma. Gracias. Sí, estamos en los proyectos con las organizaciones de mujeres. A la verdad que como organización Miresco estamos trabajando juntamente con todas ellas para poder tener esa implementación a lo que tiene que ver en la siembra de los huertos, en lo que tiene que ver con los patios ya llenos de árboles, como decía nuestra compañera, ¿verdad? Y eso es muy interesante, de que hagamos ese cambio para que nuestro clima sea más sano, ¿verdad? Ya que si se dan cuenta todos los que conocen de los cambios climáticos, ya el oxígeno azul ya no existe. Entonces tenemos que promoverlo a raíz de nuestras comunidades, de nuestra localidad, en nuestras familias, implementar todo esto. Muchas gracias. Maestra Beatriz. Pues no directamente con Monapaquey, pero sí en la incidencia para la reforestación de manglares a la orilla de la laguna, con un proyecto del gobierno, pero que la comunidad pues lo hizo. Y en cuanto a la cuestión de la pregunta anterior, en Monapaquey se estuvo trabajando con mujeres a través de talleres de capacitación para sensibilizarlas para el uso de la tierra y volver a la palma, porque había de cierta manera resistencia, ¿no?, de usar techos de lámina en vez de techos de palma. Entonces acá lo que se hizo fue sensibilizar y capacitar a las mujeres por todo lo que está ocasionando el hecho de utilizar lámina, además porque el ambiente corroe pronto las láminas, acaba con el cemento por la sal que hay en la comunidad, ¿no? Todo el viento nos trae sal y entonces eso saliniliza todo y no aguantan las láminas, aguanta 25 años o 30 una casa de palma que una casa de lámina que te dura 10 años, ¿no? Entonces es a través de la capacitación y de la organización también que se puede ver lo del cambio climático. También está la posibilidad de que la gente también siembre sus palmas y siembre los árboles para los horcones, porque, o sea, se ocupa la madera, pero no sembramos, ¿no? Entonces, eso también se está sensibilizando para que se pueda hacer y tratar de conservar la poca área verde que tenemos, ¿no? Y sembrar. Muchísimas gracias. Bueno, pues ustedes ven que han surgido, digamos, como unos puntos que son transversales a experiencias que son geográficamente muy distantes, pero que se presentan en un territorio común que es la América Latina. Yo quiero resaltar algunas de ellas y es la importancia de formar, acompañar y escuchar los liderazgos de las comunidades, de respetar el saber local y a partir de ahí poder, con ese saber que llega de afuera, si se quiere, potencializar los proyectos que las comunidades necesitan para resolver sus necesidades. Entonces, ese escuchar, ese trabajo conjunto horizontal, no vertical, parece que puede ser muy efectivo. Lo otro es romper imaginarios, ¿no? Que son las mujeres las que están haciendo esto, porque seguramente también dentro de su rol de madres, de cuidadoras, de abuelas, son las que más sufren las consecuencias de estos fenómenos inesperados que nos trae el cambio climático y son las que están tomando liderazgos efectivos como estos que hemos visto aquí. Así que hay que involucrar a las mujeres y hay que escuchar a las mujeres que están viviendo esas tragedias y esas penurias, porque ahí hay una sabiduría que históricamente no se ha tenido en cuenta en el nivel que se requiere.
formar a los niños, creo que era Rocío la que estaba diciendo, eso nos va a anticipar a solucionar un montón de problemas que se pueden presentar en el mañana. Y voy a destacar dos frases que salieron acá, creo que las dos las dijo Sandra. La importancia de que no se vea la vivienda de interés social como una vivienda para pobres, ya lo había destacado, y más bien como una dinamizadora de otros procesos que pueden ayudar a enfrentar otras dinámicas sociales que son complejas. Y como usted decía, en el caso puntual, que nos dejen existir, pero yo quisiera tomar esa frase y darle tal vez un alcance más regional de ese que nos dejen existir, y es escuchar aquí a estas personas que en el día a día están metidas, digamos, en el barro, en los problemas, en el cómo garantizar el alimento del día a día. Es muy importante, y tenerlas aquí y haberlas escuchado esta hora y pico que hemos estado aquí sentadas, ojalá se vuelva algo permanente. Sé que en muchos casos ya lo es, no voy a estigmatizar ni a ser injusta, pero que nos dejen existir significa eso, que nos escuchen en el día a día con la misma atención que ustedes las han escuchado aquí, que esto no sea cuestión de este ratico y de ya salimos del foro y ya se acabó, sino que esa vocería y esa atención para estas experiencias pues sea permanente, sea diaria. Hay muchas otras cosas más, ya se nos acaba el tiempo, no me queda más que agradecer a Hábitat. Mónica, muchísimas gracias por invitarme. Mañana voy a estar moderando el panel de las autoridades también, y esta tarde voy a estar participando en el de los medios, así que bueno, me siento muy honrada de poder tener este nivel de participación en este foro tan importante. Por supuesto a Vilma, a Rocío, a Marleni, a Sandra y a la maestra Beatriz, muchísimas gracias por venir desde todos esos rincones de esta bella América Latina a contarnos sus experiencias, y muchas gracias por lo que hacen. Un aplauso para ellos. Bien, agradecemos a Claudia y a nuestras panelistas, y las invitamos por favor a bajar del escenario por mi costado izquierdo, por favor, por acá, para la toma de la fotografía oficial del evento. Muchísimas gracias, y por este lado, por favor.